Muy buenos días, rector de la Universidad de Concepción, señor Carlos Saavedra Rubilar, Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto, vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, señor Miguel Quiroga Suazo, director del Campus Chillán de la Universidad de Concepción, señor Pedro Pablo Rojas García, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, señor Rodolfo Walter Díaz, sirve de Justicia y Derechos Humanos de la región del Ñuble, señora Jacqueline Guíñez Núñez, Cereme de Bienes Nacionales de la región del Ñuble, señorita Carolina Navarrete Rubio, presidente del Colegio de Abogados de Chillán, señor Dalton Campos Cáceres, estimadas autoridades universitarias regionales que hoy nos acompañan de forma virtual, representantes de los centros de alumnos de las carreras de nuestra facultad, Derecho Chillán, Derecho Concepción, Administración Pública y Ciencia Política, y en especial al señor Benjamín Alvarado Roa, de Derecho Chillán, quien entregará un saludo en esta ceremonia. Docentes, alumnas y alumnos, exalumnas y exalumnos, invitados especiales, señoras y señores. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción da a ustedes la más cordial bienvenida al 15º acto aniversario de la carrera de Derecho en el Campus Chillán. Para dar inicio a esta solemne ceremonia, les invitamos a entonar el himno de la Universidad de Concepción. Cumplir 15 años de carrera en la región del Ñuble es motivo de orgullo y alegría para todos los que están hoy presentes en esta ceremonia. Nos acompaña el rector de la Universidad de Concepción, señor Carlos Saavedra Rubilar, quien entregará un saludo de bienvenida. Deseo indicar que me sumo a todos los vocativos ya expresados por el conductor de la ceremonia y en particular un saludo muy especial al señor Contralor General de la República, a don Jorge Bermúdez Soto, por acompañarnos el día de hoy. Estimada comunidad de la carrera de Derecho de la Universidad de Concepción del campus Chillán, la semana pasada celebramos los 155 años de existencia del curso fiscal de leyes, que a lo largo del tiempo y con el traspaso de en 1926 a la Universidad de Concepción, mediante la creación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, fue transformándose en la actual carrera de Derecho de nuestra Casa de Estudios. La larga trayectoria de este programa de formación, el prestigio de sus académicos y académicas y la calidad profesional de sus egresados, muchos de los cuales han ocupado u ocupan actualmente puestos de relevancia nacional, son motivos de orgullo constante para toda nuestra comunidad universitaria, pues representan los más altos valores que la formación UDEC pretende imprimir en cada uno y cada una de sus estudiantes. Como es de todos sabido, la presencia de la carrera de Derecho en la ciudad de Chillán se remonta al año 2006, como parte de un plan de extensión formativa hacia la zona de la actual región de Ñuble. Aún cuando depende académica y administrativamente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del campus Chillán,
La carrera ha logrado propiciar una identidad propia, impulsada por la necesidad de contar con especialistas en ámbitos contingentes a esta zona, como el derecho agrario y urbano, el conocimiento acerca de legislación económica especial y en temáticas tan relevantes como regionalización y descentralización. De este modo, la comunidad de la carrera de Derecho de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, busca incidir positiva y activamente en la transformación de la región de Ñuble en un foco de acción en torno al protagonismo de las regiones en el desarrollo nacional. Destaco el aporte que ha significado para la comunidad local en el último tiempo, las iniciativas tendientes a contribuir a la reflexión sobre el proceso constituyente, como el programa radial La Discusión Constituyente y las actividades colaborativas entre la Corte de Apelaciones de Chillán y la Asociación de Magistrados de Ñuble, las que se han materializado en seminarios en materia penal y en otros ámbitos de interés. Adecuándose a las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología, los académicos y académicas de esta unidad también han creado un ciclo de conversaciones mensuales sobre temas de contingencia, que luego alojan en Spotify y YouTube en formato de podcast. Estas y otras iniciativas dan cuenta de una comunidad viva y conectada con la realidad local y nacional, al servicio de las personas, lo cual forma parte del espíritu fundacional de nuestra Universidad de Concepción. En esta ceremonia se rendirá homenaje a recordados y queridos profesores de esta carrera. Me refiero al profesor del Departamento de Derecho Procesal, don Alejandro Abuter Campos, fallecido en abril de este año, a don Hernán Molina Guaipía, del Departamento de Derecho Público, a don Misael Inostroza Soto, ligado al Departamento de Derecho Económico, y a don Juan José Schauer Messenger, también relacionado con el Departamento de Derecho Económico. A todos ellos, nuestro póstumo reconocimiento por la labor realizada al interior de nuestra universidad y por la dedicación a cada una de sus disciplinas. El afecto de sus colegas y de tantas y tantos alumnos y exalumnos que recuerdan sus palabras y las enseñanzas llegue a cada uno de ellos y su familia. Hoy contaremos con la clase magistral del señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto, quien gentilmente ha consentido en acompañarnos en esta celebración del aniversario número 15 de la carrera de Derecho. Nuestro agradecimiento y nuestros sinceros deseos de éxito. Para finalizar, espero que este nuevo aniversario sea un momento para analizar la gestión hasta aquí realizada, valorar los logros alcanzados, detectar las dificultades que aún permanecen y buscar las estrategias más adecuadas para continuar desarrollándose en los siguientes años. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector de nuestra universidad. A continuación se dirigirá a ustedes el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, señor Rodolfo Walter Díaz. Buenos días a todos y todas. Hago conmigo los vocativos previamente señalados y saludo muy especialmente al señor rector de la universidad, señor Carlos Saavedra, y al señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, a quien desde ya agradezco la colaboración de participar en esta importante ceremonia. Conmemoramos los 15 años de la carrera de Derecho en el Campus Chillán, actividad que efectuamos de manera no presencial por la obligación de distanciamiento social que nos impuso esta emergencia sanitaria que modificó nuestra vida, trabajo y forma de relacionarnos. A pesar de las dificultades que puedan producirse, perseveraremos en llevar a efecto nuestras ceremonias más relevantes, entre ellas, por cierto, la celebración de los 15 años de la carrera de Derecho. Tal como se dijera en la ceremonia de la carrera de Derecho de Concepción recientemente efectuada, esta universidad y facultad, comprometida con su misión, con sus programas de pre y posgrado, yo afecto lo necesario para seguir aportando en medio de esta contingencia sanitaria que nos afecta desde marzo a la fecha y dando continuidad a todos sus programas de pre y posgrado y a sus actividades, por cierto, de gestión,
consolidando así su actividad como un referente educacional, científico y cultural inserto, en este caso, en la región de Ñuble. El compromiso con nuestro entorno ha sido ampliamente desarrollado. Así, profesoras y profesores, en el marco de la celebración de los 15 años, han participado en seminarios, conversatorios, charlas, programas de radio y televisión, alcanzando temas tales como el escenario municipal, universitario, contingencia social, proceso constituyente, crisis sanitaria y estallido social. Numerosas han sido las columnas de opinión publicadas en el diario La Discusión, en variados y destacados temas que abarcan aspectos de actualidad social, jurídica, regional, constituyente, relaciones laborales, litigación, conflictos socioambientales y peritaje. Desde septiembre y hasta octubre, con un total de 14 capítulos, se transmitió el programa La Discusión Constituyente, como una actividad en conjunto entre las empresas La Discusión de Chillán y la carrera de Derecho del Campus Chillán, que tuvo como principal objeto aportar la comprensión del proceso constituyente con una mirada desde el punto de vista académico. Agradecemos la permanente colaboración de La Discusión y de su director. A lo menos 10 actividades que asumieron la forma de conversatorios, charlas, se llevaron a cabo por profesores y profesoras de Chillán, organizados con los departamentos de la facultad, con la Ilustre Corte de Apelaciones de Chillán, con la Asociación de Magistrados de Ñuble y el Grupo Investigación, Justicia y Realidad Regional. Podcast Ultrapetitas, que se ha realizado a través de la plataforma Spotify con presencia mensual, ha enfrentado temas como el derecho laboral en tiempos de pandemia, el derecho de aguas, Estatuto Chileno Antártico, el derecho de consumo. Solo por señalar un aspecto más, indicaremos que se han creado becas financiadas por exalumnos con el compromiso de sumar nuevas iniciativas. La cuenta de la marcha de la facultad, tal como ha venido ocurriendo en otros años, se efectuará de ser ello posible hacia finales del mes de enero del próximo año, de manera que en esta oportunidad nada agregaremos. Constituye una tradición que en este acto académico se dicte una clase magistral, la que en esta oportunidad será impartida por el señor Contralor General de la República, profesor Jorge Bermúdez Soto. Las palabras finales serán para reconocer el esfuerzo de muchos, la Rectoría y vicerrectorías, las autoridades de la Administración Central, del Campus Chillán, profesores y profesoras, trabajadores y trabajadoras administrativos, alumnas y alumnas, que con esfuerzo y cooperación han desplegado lo necesario para llevar a cabo tan importante actividad. Ello en una época de falta de certezas y escenarios impredecibles que resultan de la experiencia del presente año en tiempos de una fuerte presencia tecnológica, un entorno aceleradamente cambiante en que la hiperconectividad y la hiperinformación, la inteligencia artificial, la robótica, la incidencia disruptiva de las nuevas tecnologías transforma, por cierto, también la educación superior, a lo que deberemos adaptarnos prontamente. Para todos los desafíos que se nos presenten, contamos con sólidas bases que se han construido en 15 años de dedicación a estas tareas, de las cuales han egresado más de 200 estudiantes, que hoy se encuentran presentes en diversas áreas. Al concluir este saludo, un reconocimiento especial a las profesoras y profesores y personal administrativo de la planta del Campus Chillán y a todos quienes han dirigido en distintas etapas la carrera que al cumplir 15 años consolida su excelencia nacional, inserta en la región de Ñuble con un sello pluralista, público y de excelencia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del decano de nuestra facultad. A continuación se dirigirá a ustedes el jefe de carrera de Derecho Campus Chillán, señor Víctor Moreno Toledo. Me sumo a los vocativos expresados al inicio de la ceremonia, saludando especialmente a las autoridades que hoy nos acompañan, a los docentes y a nuestros estudiantes y exalumnos. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción llegó en el año 2005 al Campus Chillán, comenzando a impartir la carrera de Derecho en la entonces provincia de Ñuble. Desde esa fecha, 6 de nuestros docentes han asumido el cargo de jefe de carrera. Profesores Mario Romero Críes,
Fabián Huepe Artigas, Maximiliano Escobar Saavedra, Günther Besser Valenzuela, Vanessa Elizondo Cerda y actualmente quien les habla. Cada uno de ellos aportó y lo continúa haciendo en el rumbo que ha seguido nuestra carrera y que hoy nos permite mencionar con orgullo a nuestras 10 generaciones de abogadas y abogados. Varios de nuestros egresados se han transformado en profesionales valorados por el medio jurídico, aportando desde la región de Ñuble en sus respectivas áreas de ejercicio profesional. A nuestros actuales estudiantes de pregrado les envío un saludo afectuoso y los insto a aprovechar al máximo su carrera, a sus profesoras y profesores, a sacar partido a todas las instancias que la Universidad de Concepción les ofrece y a compartir entre ustedes mismos sus propias experiencias. Es en estos momentos que ustedes están escribiendo su propia historia, creando lazos, tal vez permanentes, e iniciando una etapa que desarrollarán gran parte de su vida, como lo es su profesión. En estos 15 años hemos sido testigos del crecimiento de Derecho Chillán, el fortalecimiento de nuestra planta docente, elemento clave en la actividad universitaria, la materialización de infraestructura para nuestra carrera, el desarrollo de investigación, con la creación en el año 2019 del Grupo de Investigación Justicia y Realidad Regional, y la adjudicación por parte de nuestros docentes de 2 proyectos Fondesit, uno a cargo del profesor Ricardo Concha Machuca, sobre alcances y delimitación de las acciones en el derecho del obtentor de nuevas variedades vegetales, y otro presentado por el profesor Fabián Huepe Artigas, titulado La falta de servicio como título general de imputación subjetiva de la responsabilidad patrimonial de la Administración y la admisión jurídica de otros títulos excepcionales de imputación distintas a la falta de servicio. Igualmente, la profesora Vanessa Elizondo Cerda, coinvestigadora en el primer Fondesit señalado, es la primera chilena en recibir el Premio al Impacto William Bradben Family de Estados Unidos, por su contribución a la investigación que ayuda a preservar pastizales estadounidenses a través de reformas en la gestión de caballos salvajes de dicho país. Al mismo tiempo, no puedo dejar de hacer un reconocimiento especial a 2 pilares constantes en el funcionamiento administrativo de nuestra carrera, que son la señorita Paola Loyola Coloma y la señora Cintia Sánchez Ruiz, secretarias de nuestra facultad, a quienes agradezco su abnegada labor. Pero no quisiera seguir enumerando avances y reconocimientos, sino más bien invitarlos a que vean ustedes mismos a través del siguiente video el camino recorrido por nuestra carrera y que hoy, en su 15º aniversario, renueva su compromiso con la región de Ñuble. 15 años de historia, 180 licenciados, alrededor de 300 estudiantes cursando actualmente sus estudios de pregrado en una universidad acreditada por 7 años. Somos la carrera de Derecho de la Universidad de Concepción, Campus Chillán. En sus 15 años, Derecho UDEC Campus Chillán se ha comprometido con la formación de abogados y abogadas de excelencia para el país, y especialmente para la región de Ñuble, con el prestigio característico de la Universidad de Concepción y que se encuentra validado con sus 7 años de acreditación institucional. Durante este tiempo hemos formado un cuerpo académico con profesores en las diversas áreas del derecho, contando a la fecha con una planta académica sólida y en constante crecimiento conforme a las necesidades de nuestros estudiantes. Todos ellos con estudios de posgrado, con una amplia experiencia en la enseñanza del derecho y en permanente contacto con el ejercicio de la profesión jurídica. Desde su primera clase, Derecho Romano, impartida por el profesor Eduardo Darrichon en el año 2005, nuestra carrera se ha impuesto diversos objetivos. Uno de ellos fue contar con infraestructura propia. En sus primeros años funcionó en el primer piso de la Dirección General del Campus Chillán. Desde el año 2013 cuenta con un edificio de 2 pisos, exclusivo para la carrera, con oficinas administrativas, salas de estudio, salas de computación y una sala de litigación. Todos espacios que apoyan y dan vida al aprendizaje de la profesión. Por estas aulas han pasado 10 generaciones de egresados, quienes hoy saludan a la carrera desde las más diversas áreas del ejercicio de la profesión. El compromiso con la región de Ñuble ha sido permanente, especialmente en los últimos años, en que hemos reforzado la vinculación con distintas instituciones y organizaciones con las que hemos generado numerosas actividades abiertas a la comunidad y orientadas principalmente a la actualización constante en materias del derecho. Este año, la emergencia sanitaria nos ha llevado a volcar nuestras actividades a un formato virtual, facilitando el acceso a la información
y la posibilidad de contar con grandes expositores a nivel nacional e internacional. Destaca en este último periodo la alianza con Empresa La Discusión, que llevó a que nuestros académicos realizaran labores de formación ciudadana, participando como panelistas del programa La Discusión Constituyente, evaluado como un gran aporte por parte de la comunidad. Las diversas especialidades de nuestros académicos y el interés de profundizar en el área de la investigación y dejarla al servicio de nuestros estudiantes y comunidad lleva a que se forme en el año 2019 el Grupo de Investigación, Justicia y Realidad Regional. Exitosamente, al poco andar de su creación, se adjudican un proyecto correspondiente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Hasta hoy, múltiples actividades se han realizado con el objetivo de potenciar y promover la capacidad investigadora interdisciplinaria en el ámbito de las ciencias jurídicas, a través de un espacio de reflexión y debate que tenga como base de estudio la realidad. Quienes se formaron en nuestras aulas se desempeñan con éxito en las diversas áreas del derecho, demostrando a diario los sólidos conocimientos que adquirieron en su formación académica, lo que nos hace sentir orgullosos. Derecho UDEC Chillán no solo es formación académica de excelencia. La solidaridad y el bien común son valores presentes en nuestros egresados. Reflejo de ello es la beca de exalumnos que nace en conmemoración de los 15 años de nuestra carrera y que beneficiará a estudiantes de pregrado, quienes son el motor de nuestro quehacer universitario. Acompáñanos a continuar creando la historia de Derecho UDEC Campus Chillán. A continuación, entregará un saludo en representación de los estudiantes el presidente del Centro de Alumnos y Alumnas de Derecho Chillán, señor Benjamín Alvarado Roa. Señor maestro de ceremonias, a todos los asistentes, señor rector, señor decano, señor jefe de carrera, señor contralor general, estimados profesores y profesoras. Es un gran honor para mí estar presente entre tan distinguidas autoridades en una ocasión tan solemne en representación de mis compañeros y compañeras de facultad. Tristemente no en el espacio físico en que todos hubiésemos querido estar, que es nuestro querido campus de Chillán. En fin, para esta particular celebración me permito dedicar unas breves y sencillas palabras. Durante 15 años se ha asumido fielmente el compromiso de llevar la excelencia académica y el espíritu crítico que han caracterizado a la Universidad de Concepción más allá de los límites de su ciudad homónima. 15 años invertidos en fomentar el esfuerzo, la inteligencia y que han dado fruto ya a generaciones enteras de abogados y abogadas forjados con el mejor carácter y calidad que nuestra facultad puede ofrecer. 15 años en que nuestros profesores, nuestra facultad, no nos instruyeron solamente en leyes, doctrina, interpretación, argumentación y todas las otras habilidades y saberes necesarios para ejercer la abogacía, sino que también nos enseñaron de rigor, de disciplina, de responsabilidad y carácter. Todo ello para enfrentar de forma digna el competitivo mundo del derecho. 15 años con gloria y pesar, pero nunca de fracaso en dicho propósito. Y ahora solo puedo decir que espero que estos 15 años se multipliquen tanto como los de nuestra escuela, la hermana de Concepción, brindando siempre la calidad de abogados que nuestra nación necesita. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Benjamín Alvarado. También queremos agradecer las múltiples muestras de cariño que hemos recibido en el marco de nuestro aniversario. Un ejemplo de ello es el saludo que nos has hecho llegar diversas autoridades regionales, los que veremos en el siguiente video. Hola, soy Martín Arrau y quiero mandar un gran saludo a todos los alumnos, profesores, administrativos, auxiliares, todas las personas que le dan vida a la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, Campus Chillán. Que estos primeros 15 años sean solo el comienzo de una gran historia, trayendo los mejores profesionales del derecho para nuestra región de Ñuble. La carrera de Derecho de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, está cumpliendo 15 años. Felicitaciones a los profesionales que ya egresaron y están cumpliendo con su linda tarea, sino que también a los que hoy día están. Yo creo que es un lujo para Chillán, en esa universidad tan prestigiosa, tener una carrera tan importante. Un abrazo para todos en estos 15 años. Un saludo muy especial para la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción en su sede Chillán,
que en estos momentos cumple 15 años de fructífera labor educacional y de cooperación con la comunidad de nuestra región, permitiendo que los jóvenes de esta región no tengan que alejarse de sus hogares para poder estudiar Derecho. En estos 15 años de la carrera de Derecho de la Universidad de Concepción, sede Chillán, quiero hacer llegar mi más cordial saludo tanto a sus autoridades como a todos los alumnos que conforman esta gran carrera en esta importante e histórica casa de estudio. Creemos que es fundamental como Ministerio Público que se formen y se generen espacios de estudio, pero además espacios de trabajo y de discusión en relación a áreas del derecho tan importantes para nosotros como son el derecho penal y el derecho procesal penal. Vaya para todos un gran saludo en este año complejo, difícil, incluso en el ámbito del estudio, con el teletrabajo, con telestudio, y por lo tanto seguir formando cada día nuevos abogados va a generar obviamente un desarrollo importante para la cultura y para la educación en nuestra ciudad. Un abrazo y que tengan un feliz aniversario y una mejor celebración. En nombre del Colegio de Abogados de Chillán, le envío un cordial saludo a la Facultad de Derecho de Chillán de la Universidad de Concepción, al conmemorarse hoy su 15º aniversario. Además, felicitarles por el aporte que ha significado vuestra presencia en nuestra ciudad y en la región del Ñuble, tanto por la gestión desarrollada por sus egresados como por las actividades de extensión que inclusive en ocasiones hemos desarrollado en conjunto. También da gracias a cada uno de nuestros egresados que estuvieron presentes a lo largo de esta celebración. Continuando con nuestro aniversario, nos acompaña el Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto, quien hoy tiene la gentileza de dictar la clase magistral en este acto. Es licenciado en Ciencia Jurídica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y becario de postdoctorado de la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad de Gießen, Alemania. En su trayectoria como abogado, ha asesorado a distintos órganos de la Administración del Estado y organismos internacionales en el ámbito del derecho público. Ha publicado ampliamente en áreas de docencia y ejercicio profesional. Es autor de los libros Fundamento de Derecho Ambiental y Derecho Administrativo General, dentro de un extenso campo de publicaciones de su autoría. El 17 de diciembre del 2015 asumió como Contralor General de la República. Invitamos a don Jorge Bermúdez Soto a iniciar su presentación. Muy buenos días, señor rector, Juan Carlos Saavedra. Muchas gracias por tenerme acá. También quiero saludar al decano, al profesor Rodolfo Walter, a quien recuerdo cuando él era secretario general de la universidad. Me acuerdo perfectamente que me regaló un libro de la historia de la universidad, el que también me leí en su oportunidad, eso fue hace 6 años más o menos. Así es que, en cierto sentido, conozco bastante de la historia de la Universidad de Concepción, la importancia que tiene, y también la importancia que tiene en estos momentos la celebración de la carrera de Derecho, los 15 años. Por eso quiero saludar también al jefe de carrera, a Víctor Moreno, y también, si se me permite, quiero saludar afectuosamente a mis colegas del área de Derecho Administrativo. Quiero personalizar en Fabián Huepe, que me invitó muy cordialmente y yo obviamente que acepté inmediato. Quiero también saludar a los estudiantes a través de su presidente del centro de alumnos y quiero sobre todo dedicarles a ellos la breve presentación que tengo. Voy a compartir la pantalla. Es una presentación desde la Contraloría General de la República, por supuesto. Muy difícil hoy día poder desligar el rol de antiguo académico ya hace más de 5 años, o casi 5 años que me estoy dedicado como actividad fundamental a la universidad, y estoy obviamente dedicado a mi cargo, en el cual todavía espero desempeñarlo por 3 años más. No sé si me pueden hacer una seña para ver si se está proyectando la... Sí, perfecto, gracias. Bien, pero como decía, quiero dedicarle a los estudiantes esta
esta presentación, sobre todo para presentarles la Contraloría desde un punto de vista bastante práctico, el rol que cumple de cara al que cumple hoy día y el rol que debería cumplir en una futura nueva constitución. Por eso, este es el temario que he preparado para hoy. Se refiere en primer lugar al Estado de Derecho y el rol que cumplen las EFS, que son las entidades fiscalizadoras superiores. Ese es el nombre con que se conoce a los órganos como la Contraloría en el derecho comparado. En segundo lugar, la relevancia que tiene dentro de la función que cumple la Contraloría, la relevancia que tiene la función jurídica, y luego algunas ideas a propósito del proceso constituyente, que ha salido varias veces mencionado hoy día a propósito de los videos que estuvimos viendo y las actividades que realiza la carrera de Derecho. En primer lugar, entonces, esta relación que puede existir entre el Estado de Derecho, la forma de organizarnos, y las entidades fiscalizadoras superiores. En primer lugar, lo que quiero señalar es que, y esto probablemente ustedes ya lo saben, los estudiantes, cuando uno habla de Estado de Derecho tiene que imaginarse ciertos pilares que son fundamentales para decir estamos en un Estado que se puede definir como un Estado de Derecho. Y esos pilares son, diciéndolos de manera un poco desordenada, por un lado está la separación de poderes, no puede haber una sola autoridad que detente todos los poderes. En segundo lugar, hay un principio de legalidad, es decir, que fija los límites, que entrega atribuciones para poder actuar. Existen una especie de escudos protectores frente al ejercicio de ese poder, que son los derechos fundamentales, que obviamente en una discusión constitucional va a ser un elemento clave de ese texto constitucional. Pero además hay dos elementos muy relevantes, que conocen muy bien mis colegas del área de Derecho Administrativo, y en realidad cualquiera que se dedique al derecho, que por un lado está el control, es decir, alguien que fiscaliza, alguien que trata de determinar que se ajuste al cumplimiento por un lado de las normas, pero también otro tipo de controles, y ese control puede tener consecuencias, y esas consecuencias se denominan, consecuencias jurídicas, por cierto, se denominan responsabilidad, y esa responsabilidad puede ser de distinto tipo, ¿no? Puede ser civil, puede ser penal, obviamente, pero también hay otras responsabilidades que son un poco menos atractivas, podríamos decir, como la responsabilidad administrativa, que es muy importante. Entonces, dentro de estos pilares del Estado de Derecho, hay un pilar que es muy importante, obviamente, que es el pilar del control. No es posible concebir una actividad, un Estado de Derecho sin una actividad de control. Y ese control, obviamente, en parte también está encarnado por un control que se denomina externo, que es el control que realiza la Contraloría General de la República. ¿Por qué dice ahí hay que potenciar el análisis de datos en materia de control? ¿Por qué aparece esa frase? Porque en realidad, en el rol que realiza la Contraloría General de la República hay que ir adaptándose. Y esa adaptación supone, obviamente, incorporar el uso de la tecnología, y esa tecnología impone hoy día el análisis masivo de datos que seguramente ustedes han oído alguna vez de él. Entonces, ¿por qué es tan importante que si hay un Estado de Derecho, porque es tan importante que dentro de ese Estado de Derecho exista un elemento fundante que es el control? Y aquí quiero mostrarles este índice, que es el índice mundial del Estado de Derecho. Estos son los resultados que salieron esta semana, en estos últimos días. Este es un índice muy importante porque, a diferencia de otros índices, a propósito, por ejemplo, del índice de transparencia o de percepción de la corrupción, este es un índice mucho más complejo, que mide cómo estamos como Estado de Derecho. Este es un proyecto que lleva adelante una universidad norteamericana, que se utiliza sobre todo, por ejemplo, por aquellos que van a realizar inversiones en un país. Entonces, se fijan, no, cuando alguien dice voy a realizar una inversión en un país, no solo se fija en si la inversión va a ser o no rentable o la posibilidad de ganancia, sino que también en qué tan fuertes son las instituciones, qué tan fuerte y qué tan arraigado es el Estado de Derecho en ese país. Y entonces, ¿por qué lo quiero destacar? Porque uno de los elementos que se toma para ese índice, en el cual Chile ocupa el lugar 3 en la región, cuando digo la región es Latinoamérica y el Caribe, es decir, estamos detrás de Uruguay y de Costa Rica, o sea, ya como que nos iba acostumbrando que estamos siempre en el tercer lugar, y en el lugar 26 a nivel global. Y uno de los elementos, como decía, de ese ranking es el límite al poder gubernamental.
cómo está limitado el poder gubernamental. Y si uno hace un zoom en ese ámbito, dentro de esa dimensión límite al poder gubernamental, Chile mejora, sobre todo si considera el 1.3 que aparece allí, que es auditorías independientes. Auditoría independiente en realidad es el nombre genérico que se le da a entidades como la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque en otras partes del mundo se llama Auditoría General, en otras partes se llama Tribunal de Cuentas, Corte de Cuentas o Contraloría, como en el caso de Chile y en otros países de la región o en Estados Unidos. Entonces, la Contraloría es la auditoría independiente y ese es el ranking que se le atribuye. Y si uno ahora hace de nuevo un zoom en ese preciso ámbito, va a encontrar con que pasamos del lugar 26, que es el que ocupan todas las instituciones de Chile, al lugar 7º a nivel mundial, siendo que incluso estamos en la misma posición que Alemania, o incluso mejor que Corea del Sur o Nueva Zelanda, que en los índices de percepción de la corrupción están mucho mejor, y estamos obviamente dentro de los países más avanzados a nivel mundial. ¿Por qué quiero destacar esto? Y obviamente ustedes dirán, bueno, ¿por qué está el Contralor diciendo esto? Sobre todo los estudiantes a lo mejor. Porque cuando uno enfrenta a un proceso como el que viene, como el proceso constitucional, donde hay probablemente un elemento de discusión respecto de cuál debería ser el control externo, uno debería también considerar lo que ocurre hoy día. Entonces ahí me atrevería yo a decir, hay que utilizar el antiguo adagio de que a lo mejor las cosas que funcionan, hay que mejorarlas, pero no hay que eliminarlas. Y es un elemento fundante del Estado de Derecho el control externo, y parece ser, no lo estoy diciendo yo, sino que estoy tomando índices objetivos, parece ser que el control externo en Chile funciona más o menos bien. Hay muchas cosas por hacer, por cierto, pero parece que dentro de las instituciones que están funcionando más o menos bien en nuestro Estado de Derecho. Eso en primer lugar. ¿Cuáles son las tendencias que tienen este tipo de órganos a nivel internacional? Porque uno dice, bueno, la Contraloría controla solo la legalidad, solo ve el ajuste formal. En realidad es una cuestión más bien burocrática lo que hace la Contraloría. Entonces, en realidad, uno tiene que a lo mejor ahí hacer, nuevamente usando la misma palabra, un zoom respecto de lo que hace la Contraloría. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de órganos, para poder actuar, necesitan una cierta independencia. Y esa independencia normalmente se ve en dos ámbitos. Por un lado, la independencia política y por otro lado, la independencia financiera. Lo peor que le puede pasar a un órgano como la Contraloría es que uno dijese, mira, la Contraloría tiene una cierta tendencia política, o lo que hace tiene una cierta tendencia política, porque eso obviamente que hace que pierda autoridad lo que hace. Pero también tiene que tener una cierta independencia financiera, es decir, contar con ciertos recursos para poder realizar su labor. La mejor manera de eliminar el control no es borrando de la Constitución a la Contraloría, sino que es ir cerrando la llave de los recursos para que no pueda realizar su labor. Eso, obviamente, es muy complejo de obtener, es muy difícil. La Contraloría tuvo independencia financiera en su momento, y eso fue eliminado durante el periodo de la dictadura, y a lo mejor va a ser un elemento que pueda surgir nuevamente en la discusión constitucional. En segundo lugar, existe una relación entre este tipo de órganos y el poder legislativo. En muchos países, las Contralorías lo que hacen es reportar sobre todo al poder legislativo para efectos de su control político, del control político que puede hacer el poder legislativo. Entonces, uno puede imaginarse en un contexto donde hay a lo mejor un cambio en el sistema de gobierno, que tiene un mayor protagonismo, por ejemplo, hace un sistema semipresidencial con un mayor rol del Congreso Nacional, ahí el rol de una FS como la Contraloría, lo que debe hacer es un rol también de colaboración en el control hacia el Poder Legislativo. En tercer lugar, también tenemos que tener en cuenta que este tipo de órganos deben realizar controles respecto sobre todo del uso de la plata pública, de los recursos públicos. Es casi imposible realizar un control de todos los recursos públicos, eso es imposible, pero con la incorporación de tecnología uno puede hacer uso de datos masivos, los cruces de datos, y eso permite por lo menos dar indicios respecto de los lugares donde debe centrar el ejercicio de sus funciones. Por eso entonces hay un último punto, y es que las Contralorías, este tipo de órganos, tienen que tener acceso a las bases de datos, a lo que antes eran los registros, a lo que antes eran los documentos en papel, hoy día deberían ser las bases de datos. Entonces esos son elementos que conforman esa autonomía
siendo el primero y el principal de un órgano como la Contraloría, la autonomía de carácter político, la independencia que tiene que tener respecto del controlado. Ahora, esto también lo dice la propia OCDE. Como ustedes saben, la OCDE es esta organización internacional que sobre todo lo que trata de hacer es proponer buenas políticas públicas para los estados asociados, como Chile, y en un trabajo no tan antiguo, bastante reciente, que hizo sobre entidades fiscalizadoras superiores, EFS y Buen Gobierno, destaca el rol que cumple órganos como la Contraloría, sobre todo para colaborar en un estado que sea más estratégico. ¿Por qué? Porque la información que entrega un órgano como la Contraloría debería servir para que las entidades públicas tomen decisiones a partir de esas observaciones que le entrega la Contraloría. El valor que tiene el trabajo que hace la Contraloría no está dado porque si no se cumple con su dictamen o no se cumple con su informe de auditoría se puede hacer un sumario. El valor está dado por la autoridad moral que pueda tener, por la valía, por la impronta que pueda tener ese informe o ese dictamen. Por lo tanto, en una administración bien intencionada, lo que tiene que hacerse, o que debería hacerse es tomar esa información y tratar de mejorar, por ejemplo, un proceso, enmendar una determinada decisión, establecer un plan de trabajo para tomar mejores decisiones en el futuro y no volver a caer en los mismos errores en que se ha incurrido por una determinada autoridad. Por eso entonces, como partía diciendo, que las entidades fiscalizadoras superiores modernas no solo fiscalizan o velan porque se cumple con la normativa, por ejemplo, cuando se hace un gasto, sino que sobre todo lo que hacen es, sobre eso que es una especie de piso, hacer otras cosas. Por ejemplo, evaluando cuál es la eficiencia que tuvo ese gasto. Es decir, no solo si se gastó legalmente la plata, sino que si la plata, obviamente, esa plata pública que es de todos, de todas y todos, incluyendo incluso los extranjeros que viven en Chile porque también pagan impuestos, se gastó bien y se logró un objetivo de manera eficiente. En segundo lugar, evalúan si ese error o esa observación que se ha hecho fue de alguna manera subsanada por ese organismo. Porque en realidad, si seguimos haciendo lo mismo de la misma manera, vamos a volver a cometer los mismos errores y por lo tanto, si la Contraloría vuelve a hacer una auditoría o un informe, va a volver a salir esa misma observación. En tercer lugar, este tipo de entidades lo que tienen es un rol activo contra la corrupción. Un rol activo de lucha contra la corrupción. Y este es un punto en donde merece la pena detenerse 30 segundos. Normalmente uno no asocia o no asociaba el rol de la Contraloría con la lucha contra la corrupción. Uno de los objetivos estratégicos que nos pusimos en el plan estratégico que está terminando este año, es decir, el plan estratégico que fue desde el 2016 hasta el 2020, fue que la Contraloría fuera reconocido como un organismo que lucha contra la corrupción. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso entonces, por ejemplo, hemos incorporado en la labor que cumplimos, por ejemplo, en la auditoría, pruebas que son de fraude, que eran cosas que antes no se hacían porque no tenía esa mirada la Contraloría. Y también, y finalmente, otra cosa que hacen las Contralorías o este tipo de órganos modernos es lo que dice ahí el value for money, que quiere decir, es decir, cuánto rendimiento tuvo esa plata pública que se puso en una determinada decisión. Evidentemente son cosas muy complejas que van más allá de una simple discusión de una simple presentación como la que estoy haciendo ahora, pero son aportes que yo quiero hacer, obviamente, que se tengan en la mente cuando llegue el momento de discutir sobre el capítulo 10 de la Constitución, es decir, sobre el rol que tiene que cumplir la Contraloría. Ahora voy derechamente a algo que a lo mejor a los estudiantes de Derecho les puede resultar más cercano, que son los temas relativos a la función jurídica. Como ustedes saben, de acuerdo a la Constitución actual, la Contraloría realiza una serie de funciones que están señaladas por el artículo 98 de la Constitución, y uno de ellos es que le corresponde a la Contraloría, este organismo autónomo, ejercer el control de legalidad de los actos de la administración. ¿Ya? Cuando uno dice control de la legalidad, inmediatamente la relación que hace es con la toma de razón. Pero obviamente que no es solo toma de razón, sino que también está una función muy importante que es la función dictaminadora que le corresponde a la Contraloría. En primer lugar voy a hacer una referencia entonces a ese control previo, que es el control de toma de razón. ¿Por qué es importante este control? Fíjense, y aquí extraje algunas notas, algunos titulares y
de algunas infografías que hemos publicado en las redes sociales. Por ejemplo, fíjense en el del lado izquierdo, dice: Contraloría avisa con alcance el decreto del gobierno que faculta a las Fuerzas Armadas a combatir el narcotráfico en la frontera terrestre. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, ¿qué quiere decir esto? Porque resulta que el control fronterizo, el control de la frontera, legalmente le corresponde a Carabineros. Eso es lo que está establecido. ¿Pueden entonces hacer una labor en esa materia las Fuerzas Armadas? Una posibilidad uno podría haber dicho no, porque la lectura estricta de la norma es que esto le corresponde a la policía y en particular a Carabineros de Chile. O uno puede decir, bueno, puede colaborar logísticamente, puede colaborar con medios, pero no puede sustituir el rol de la policía. Esto porque, evidentemente, en una lectura formal y estricta, uno tendría que haber llegado a decir, no, no se puede hacer y está absolutamente vedada esa posibilidad. Pero en realidad, si uno lo analiza un poco más de perspectiva, si uno analiza más desde el punto de vista de cuáles son los medios que están allí puestos, si uno lo analiza desde el punto de vista de cuál es el riesgo que está existiendo en este momento a nivel fronterizo como lugar de tránsito del narcotráfico, obviamente que no puede tener esa mirada netamente formal y tampoco puede esperar para una medida tan inmediata que cambie la ley. Por eso entonces ese alcance en que permite que se realice prestando medios logísticos, prestando apoyo, pero nunca sustituyendo o realizando labores que son propias de la policía. O, por ejemplo, el otro caso que está puesto acá en la infografía del lado derecho, que se refiere al contrato para poder habilitar lo que se ha denominado como espacio riesgo, que era una especie de hospital de apoyo para las personas enfermas de COVID. Y ahí lo que dijo la Contraloría fue, oiga, este contrato es ilegal porque en realidad está pagando usted por prestaciones que ya estaban consideradas en un contrato original. Entonces, mientras no se aclaren esas prestaciones, no puede aclararse, no se puede tomar razón y no se puede decir que es legal esto que se está haciendo. Entonces, si se fijan, el control que se realiza en este trámite, a lo mejor el nombre no le juega muy a favor porque uno piensa que un trámite siempre es algo burocrático y algo engorroso, ese control va mucho más allá de un mero contraste de la legalidad formal, sino que va mucho más allá. Entonces, la toma de razón, como función de la Contraloría, tiene una justificación importante. Tiene una justificación por lo que acabo de decir, pero también por algunas cosas que se han dicho por órganos externos, nuevamente citando la orden. Tiene importancia la toma de razón porque, en cierta forma, al no existir tribunales contenciosos administrativos de carácter independiente, lo que hace es ayudar al control de la legalidad. En segundo lugar, no tenemos en Chile una auditoría o un control interno fuerte. Fíjense ustedes que a lo mejor han oído hablar del CAIC, del Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, que es una especie de auditoría interna que existe en los servicios públicos y en los ministerios, pero que no tiene rango legal. Por lo tanto, mientras eso no existe, es bueno que exista un control previo por parte de la Contraloría. Y además, en muchos casos, lo que ocurre es que la toma de razón ayuda a perfeccionar el acto, ayuda a que ese acto esté mejor, salga de mejor manera, atendida la debilidad institucional que muchas veces existe en órganos de la administración del Estado. Por eso, y sobre todo esto se lo digo a los estudiantes que estén escuchando, ojalá que si alguno de ustedes luego se dedica a los temas de derecho público y trabaja en la administración del Estado, no dejen de estudiar y no dejen de considerar los elementos que va entregando la Contraloría General de la República, porque les van a ayudar en la gestión normal de su función. Y hay una cuestión muy importante también a propósito de la toma de razón, que creo que le da una cierta estabilidad jurídica a la forma en que se va aplicando el derecho. Porque por un lado lo va actualizando, pero también va señalando una cierta manera de hacer las cosas que genera que esa actuación sea legal, que sea difícilmente impugnable, pero también una cosa muy importante, que para ese funcionario no le genere responsabilidad cuando está tomando una decisión. Y eso es lo que yo acá denomino como ese acervo jurídico que importa el trabajo de la Contraloría. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, hemos ido actualizando las normas sobre toma de razón, por eso se dictaron las resoluciones 6 y 7, que establecen, por ejemplo, algunas exenciones nuevas, establece la posibilidad de exención temporal, establece los controles de reemplazo, establece la posibilidad de variar los montos, por ejemplo, en materia de compras públicas, es decir, es una toma de razón mucho más flexible que lo que le
permite es que haya mucho más dinamismo para la actuación de la administración. Cuando uno hace el análisis de legalidad de un acto administrativo, y si nos imaginásemos que el acto administrativo es un iceberg, cuando hace un análisis de esa legalidad y se queda solo con la legalidad formal, es decir, con el contraste entre lo que está escrito en la norma solamente y el acto administrativo, a lo que vamos a llegar es que, para graficarlo, estamos viendo solo la punta del iceberg. Pero si uno quiere ver, por ejemplo, si hay un enriquecimiento en el patrimonio de un funcionario, si hay conflictos de intereses, si hay, por ejemplo, una empresa que está prestando un servicio, que está realizando una obra pública, que tiene otras licitaciones que se adjudicó, o fue el único que se ha adjudicado en ese servicio público, o si se están usando eficientemente los recursos, o si se han considerado tomas de razón anteriores, por ejemplo, con alcances que pueden, si hay problemas con el principio de prioridad, o si hay una concentración del mercado con un determinado proveedor, todos esos elementos hacen que uno tiene que mirar mucho más allá de la punta del iceberg, tiene que mirar abajo, no puede ser solo un control formal, y para eso tiene que usar sobre todo tecnología. Fíjense, déjenme darles un ejemplo, en varios casos del programa de Alimentos para Chile, es decir, de la entrega de cajos de alimentos en ocasión de la pandemia, nosotros antes de la toma de razón hicimos esto, usamos datos masivos, lo estamos haciendo siempre, para poder determinar conflictos de intereses. Por ejemplo, ¿qué determinamos? Que varias empresas, a propósito de la contratación de estas cajas de alimentos, se habían formado poco antes de la adjudicación, o habían ampliado el giro poco antes de la adjudicación. Si uno se hubiese quedado solo con la legalidad formal, no hubiese llegado a esa situación. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿esa es una ilegalidad per se? ¿Es una ilegalidad per se que justo y coincidentemente una semana antes de la adjudicación ampliar el giro? No, no es una ilegalidad per se. Hay libertad de empresa, puede ampliar el giro. Pero sí es una señal que a uno le permite a lo mejor usar otros instrumentos para saber, bueno, hay conflictos de intereses, se está pagando el valor que corresponde, dónde están entregándose las cajas, quién las va a armar, etcétera, etcétera. Entonces, eso permite poder perfilar mejor el uso de las facultades de la Contraloría General. Y para eso, por ejemplo, el uso de datos masivos es una herramienta muy importante. Fíjense que nosotros, a propósito de la toma de razón, que es una particularidad del sistema chileno, respetamos el plazo legal por regla general. Por regla general respetamos el plazo que establece la ley, que es de 15 días. Y por eso está esa noticia que ahí dice: Contraloría asegura que el tiempo de toma de razón bajó este año a 11,9 días hábiles. Eso es real, no es que solamente nosotros lo aseguremos, probablemente este año va a aumentar un poquito ese promedio, pero sí quiero destacar esta foto que está acá en el centro. ¿Qué es esto que está aquí? Que está pegado aquí sobre la foto. Esto es un acto administrativo, en realidad este es un acto que en su momento vino del Ministerio de Medio Ambiente, y todos estos rectángulos son ingresos y retiros de este acto. Todo esto son ingresos y retiros del acto. ¿Qué quiere decir esto? Que ese acto ingresó y salió de la Contraloría decenas de veces. Si uno tuviera una visión absolutamente maniquea, muy estricta o ortodoxa del tema, lo que tendría que haber dicho es: la primera vez que ingresó este acto ambiental se representa y no hay ninguna posibilidad, se cierra la posibilidad de que pueda actuar la administración. Eso podría ser una posibilidad. Pero eso quiere decir, por ejemplo, en este caso, que Quintero Puchuncaví se queda sin plan de descontaminación. Eso es. No puede ser, ¿no? Por eso entonces es mucho mejor que el órgano público, antes de que se quede sin acto, mejore el acto, lo reingrese y la Contraloría pueda tomar razón. Claro, no es lo ideal que ocurra lo que ocurrió aquí en este caso y que haya tenido todos estos ingresos y retiros, porque quiere decir que hay algo que no estaba funcionando bien, ¿no? Hay algo que no había un punto de conformidad entre la Contraloría y ese acto de ese órgano. Pero lo que quiero graficar acá es que la toma de razón no es solo un trámite, sino que mucho más que una mera confrontación de la legalidad formal de esa actuación. Bien, y del punto de vista de la otra función jurídica, de la función del dictamen. Como ustedes saben, los dictámenes son estas interpretaciones
los informes interpretativos que expide la Contraloría y que tienen un carácter obligatorio para la administración. Entonces, en la práctica, ¿tienen alguna importancia? Obviamente que tienen mucha importancia, los estudiantes no tienen por qué saberlo, pero obviamente cualquiera que ha trabajado en la administración del Estado sabe que es así. Básicamente porque si uno considera que la normativa administrativa, la general, es muy antigua, piensen ustedes que la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado es del año 1986. O sea, yo diría que casi todos los estudiantes que me están escuchando no habían ni siquiera nacido todavía cuando ya estaba vigente esa ley. Entonces, obviamente que la realidad es muy distinta a la de hoy día a la del año 1986. La realidad de hoy día es distinta a la de febrero de este año. La realidad de hoy día es distinta a la de octubre del año pasado. Imagínense si uno empieza a pensar en a aplicar normas que son del siglo pasado y de hace más de 30 años. Entonces, por eso es tan importante el dictamen, porque el dictamen lo que permite es solucionar jurídicamente un problema que puede haber frente a una realidad acuciante que se está planteando hoy día. Por eso, por ejemplo, el dictamen lo que permite es descomprimir y destrabar un problema jurídico que existe en la administración. Entonces, imagínense ustedes, son los abogados de un servicio público y el jefe de remuneraciones o el jefe de administración y finanzas les dice, oye, los funcionarios tienen derecho al pago de una asignación X o no. Y uno revisa la normativa y tiene interpretaciones para los dos lados. Una que dice que sí se puede pagar y otra que dice que no puede pagar. El típico chiste que dice que hay dos abogados y hay tres opiniones, ¿no? Obviamente, una norma siempre tiene más de una interpretación posible. Entonces, ¿cómo no va a ser importante que alguien le pueda decir, sabe, esta es la interpretación válida, esta es la interpretación correcta, que me va a permitir el día de mañana decir, mire, yo dije que se podía pagar la asignación, o al revés, que no se podía pagar la asignación, basado en este dictamen de la Contraloría que resolvía un caso similar. Eso le da una certeza, una seguridad jurídica a la actuación de la administración y que permite ir adaptando la aplicación de esa normativa a los tiempos actuales. Si ustedes revisan el Estatuto Administrativo, para poner otro ejemplo, en ninguna parte del Estatuto Administrativo dice que los funcionarios pueden hacer teletrabajo. En ninguna parte. En ninguna parte dice que usa la palabra teletrabajo o trabajo remoto o trabajo desde la casa. Entonces, ¿cómo los funcionarios públicos están haciendo teletrabajo? Entonces ahí ustedes tienen la disyuntiva. Quiere decir eso que durante los tiempos de pandemia, incluso en los momentos más álgidos, que parece que están volviendo, todos los funcionarios tienen que estar presencialmente en su oficina. Esa podría ser una posibilidad. La otra posibilidad es decir, no, hay cuarentena, nadie se mueve de su casa y por lo tanto se queda en su casa haciendo nada. Esas son las dos posibilidades, ¿no? Ninguna de las dos parece muy lógica ni muy adecuada a la situación. Si hay una solución tecnológica, hay una solución que se puede aplicar, que es el teletrabajo, obviamente, el dictamen ahí ayuda haciendo una interpretación sistemática de distintas normas para poder llegar a esa situación de teletrabajo o de trabajo remoto y que ésta sea legal, que sea válida y que evidentemente permita que la administración haya podido seguir funcionando. Ese es el valor de los dictámenes. Fíjense cómo ha ido aumentando el número de dictámenes a lo largo del tiempo, desde el 2015, 18.786, el año pasado 28.189, es una demanda sostenida que ha ido aumentando, una demanda incremental, como se dice. Este año tenemos un poquito menos, pero esta es una cifra al lunes de esta semana, 25.270. Pero eso significa que hay 25.000 situaciones que son aplicables a toda la administración y que se han solucionado por la vía de un dictamen. O sea, 25.000 situaciones, por ejemplo, como las de si se puede pagar o no una asignación, si tiene derecho a horas extraordinarias o no, para poner casos típicos, si tiene derecho o no al fuero maternal en un determinado caso, y que permiten solucionar un problema jurídico que de otra manera a lo mejor hubiese terminado en un juicio, ¿ya? Y eso es lo relevante del dictamen. Ahora, los dictámenes, como cualquier actuación de la administración, y en realidad cualquier actuación de un órgano del Estado, es revisable. Los actos de la administración, y en particular los actos de la Contraloría, son impugnables ante los tribunales de justicia. Estos gráficos así lo demuestra, ha ido aumentando por así decirlo, la impugnabilidad de los actos de
los actos de la Contraloría. En el 2018 tuvimos un pic de impugnaciones, pero también esto quiere decir que en el ejercicio de las funciones nos hemos ido metiendo en algunos temas que históricamente no se había metido la Contraloría. ¿Ya? Y entonces eso obviamente que genera una mayor impugnabilidad. Si ustedes piensan, por ejemplo, el caso guetos verticales, que seguramente han oído hablar de eso, que en el fondo la lógica es muy sencilla. A partir de la normativa urbanística, lo que dice el dictamen es: no puede ser que donde no hay plan regulador, la altura de construcción sea libre. O sea, usted no puede decir que porque no hay plan regulador puede construir 50 pisos o los que quiera. Eso no es lógico, ¿no? Y obviamente que la normativa urbanística tampoco lo permite. Y por eso se saca el dictamen de guetos verticales, que obviamente se impugna, pero con resultados favorables para la Contraloría. Entonces, no hay que tenerle miedo a la impugnación judicial. Está bien que haya un control judicial. Obviamente uno quisiera que le fuera siempre bien, pero también es cierto que, lo he dicho antes, cuando hay una norma jurídica puede haber más de una interpretación respecto de esa norma. Bien, entonces nosotros pensamos que desde la Contraloría que la función jurídica es muy relevante, incluyendo la toma de razón, ayuda a la gestión, y eso ayuda a la gestión pública y ayuda a la democracia. Esta función jurídica también tiene un impacto en la ciudadanía, un impacto positivo muchas veces, en el sentido de que soluciona conflictos que a lo mejor hubiesen terminado en tribunales con un juicio que a lo mejor hubiese tenido un alcance mucho más acotado que el que tiene un dictamen que es válido para toda la administración. Y además es una manifestación, obviamente, de control como un pilar del Estado de Derecho, que es lo que había mencionado. Bien, ya y yendo al tercer punto, para no extenderme mucho más, respecto de lo que viene. Como ustedes saben, estimadas y estimados estudiantes, el 25 de octubre pasado se da, por así decirlo, el inicio a este proceso que debería desembocar en una nueva constitución. Nosotros pensamos que, así como hoy día la Constitución tiene un capítulo 10 que se refiere a la Contraloría General de la República, a lo mejor la próxima Constitución también va a tener alguna disposición o algún capítulo dedicado a este tipo de órganos. Lo peor que podría pasar, creo yo, no lo digo porque yo sea el Contralor, porque yo ya llevo 5 años en este cargo, pero lo peor que podría pasar es que un afán refundacional, un afán de crítica hacia la gestión respecto de la Contraloría, porque siempre va a resultar incómodo el control respecto del poder público, uno quiera desmembrar la Contraloría, o quiera eliminar la Contraloría, o quiera cambiar algunas cosas que parece que suenan más o menos bien, como por ejemplo que tenga, como se dice, un gobierno corporativo colegiado, como en el Banco Central, porque funciona bien en el Banco Central, siendo que en realidad estamos hablando de entidades que son totalmente distintas y con funciones totalmente distintas. Lo cual, en realidad, no quiere decir que la Contraloría no tenga controles, tiene que tener controles. Uno de ellos, por ejemplo, el control de los tribunales de justicia. Tiene que tener rendición de cuentas, por ejemplo, ante el Congreso, pero tiene que mantener ese carácter independiente y autónomo desde el punto de vista político. Entonces, pensamos que hay algunos elementos que deberían estar destacados. En primer lugar, creo yo que a propósito del control debería haber una especie de principio de no regresión y de progresividad. ¿Qué quiero decir esto? El principio de no regresión en realidad es un principio propio del derecho ambiental. Si ustedes ven el libro Fundamentos de Derecho Ambiental lo van a encontrar ahí. ¿Pero qué quiere decir no regresión? Quiere decir que alcanzado un determinado estándar, no debería retrocederse de ese estándar. Y aquí yo lo quiero aplicar al ámbito de la probidad. Alcanzado un determinado ámbito de probidad, no debería retrocederse, establecer reglas que permitan una lectura más laxa del principio de probidad. Por ejemplo, si hoy día ya tenemos la declaración de patrimonio de intereses, una norma constitucional no debería permitir que esa fuera dejada sin efecto, por ejemplo. Deberíamos perfeccionar la declaración de patrimonio de intereses respecto de autoridades y funcionarios públicos, pero no eliminarla. Eso significaría no regresión. Pero también de progresividad. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la corrupción es como un virus. Imagínenselo así. Es como un virus que va mutando, va cambiando en el tiempo, temporalmente, y va cambiando en el espacio. Cosas que antes no parecían corrupción, hoy día sí son corrupción. Cosas que en otros lugares son permitidas, acá en Chile son prohibidas. Y al revés también. Va mutando. Y por lo tanto es necesario que progresivamente los instrumentos
que ayudan a combatir la corrupción vayan modificándose y vayan perfeccionándose. Si no, siempre vamos a ir con una actitud reactiva frente a la lucha contra la corrupción. En segundo lugar, esta es una aspiración, creo que los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a la buena administración. Debería ser un principio o un derecho, no sé de qué manera se debería establecer, pero la administración debe ser de buena calidad, con funcionarios probos, con funcionarios competentes y con funcionarios con vocación de servicio público, es decir, que hagan su trabajo. Y eso, esa triada, que parece fácil de decir, es muy difícil de alcanzar. Es muy difícil de alcanzar. Nosotros, si hay algo que tenemos que hacer, probablemente después de la Constitución, es ponernos a pensar y trabajar en cómo se mejora la función pública. El Estatuto Administrativo también es del año 86. Imagínense lo que significa, la antigüedad que tiene. Hay que actualizarlo, obviamente, y eso va a ser seguramente una discusión para más adelante. Además, lo público, y en particular la administración del Estado, debería regirse por lo que en la Contraloría denominamos las 4E. Debe ser eficaz, es decir, debe lograrse el objetivo, debe ser eficiente, es decir, con los mejores medios posibles, debe ser económico, y cuando digo económico lo que estoy diciendo es lo más barato posible, y en cuarto lugar debe ser ético, debe cumplir con un principio de integridad público que debería estar en toda actuación de la administración pública. Y el último elemento que hay que tener en cuenta es el siguiente. El control público como pilar del Estado de Derecho tiene, por lo menos, ustedes tienen que imaginárselo como con 3 niveles, 3 etapas o 3 líneas de control frente a la irregularidad, frente a la corrupción, frente a las faltas a la probidad. En primer lugar está el control que se da internamente, que es el autocontrol que tiene cada funcionario y el control que puede imponer el jefe de una unidad, de un departamento, de una división, de un servicio público. Si el tono no se da desde arriba, obviamente es muy difícil que uno pueda exigirle al resto que actúen de manera íntegra. Por eso esa es la primera línea del control. En segundo lugar, hay una línea de control que es la auditoría interna. Probablemente el rector tiene su contraloría o su auditoría interna en la propia Universidad de Concepción. Esa auditoría interna es la que mejor conoce a la organización y es la que mejor puede decirle a la autoridad dónde pueden estar los riesgos. En todo lugar donde hay poder, incluyendo una universidad, incluyendo la Contraloría, cualquier otro órgano, todo órgano donde hay poder, hay un riesgo de irregularidad, hay un riesgo de corrupción. Por eso la auditoría interna es tan importante y es tan importante que también el jefe del servicio escucha su auditoría interna. Y en tercer lugar viene el control externo, que como ustedes se pueden imaginar es un control parcial, es un control que muchas veces llega después, es un control que solo puede apuntar a ciertos ámbitos y no puede controlarlo todo. Entonces cuando uno dice, bueno, la Contraloría ¿dónde estaba? Bueno, muchas veces estaba en otras cosas y por eso no vio esa irregularidad. Lo que no le puede pasar a la Contraloría es que estando ahí y habiendo visto la irregularidad no haya hecho algo. Y eso no le puede pasar a ningún órgano de control y para eso necesita independencia y necesita recursos. Esas son las 3 líneas entonces de ese control público que yo les estoy proponiendo. Bien, para resumir, entonces el control público debe ayudar a la gestión pública, el control debe ser útil para la administración del Estado, sobre todo, y aquí me voy a quedar en un solo punto, que es para la lucha contra la corrupción. El control público, y así lo vemos desde la Contraloría, debe ser un elemento fundamental de un sistema que nos ayude a luchar contra ese flagelo que es la corrupción. ¿Cuál es el problema de la corrupción? El problema de la corrupción no está, es un problema, pero no es lo fundamental. No está en lo difícil de detectarla. No está en que va cambiando. No está en lo difícil que es sancionarla. El problema de la corrupción es, al final, que socava la democracia desde dentro. Ese es el gran problema. Cuando hay corrupción, cuando se dice todos los funcionarios son corruptos, todos los políticos son corruptos, el problema que tenemos es que con esa percepción lo que estamos haciendo es facilitando el camino para soluciones que son sencillas frente a problemas complejos, ¿no? Muchos liderazgos populistas de ese corte lo que proponen en primer lugar es luchar contra la corrupción del sistema político. Está bien, hay que hacerlo. Pero en realidad esta es una lucha permanente que requiere
de soluciones que son más complejas que una sola declaración. Porque si no ocurre lo que ha ocurrido en otras partes, de que al final el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque el remedio que proponía ese liderazgo populista termina matando al paciente. Y el paciente, en este caso, se llama democracia, que es probablemente uno de los peores sistemas para organizarse, como dijo un político alguna vez, pero en realidad es el mejor frente a cualquier otro. A lo mejor para los estudiantes que están escuchando van a pensar que estoy hablando cosas que suenan un poco lejanas o un poco etéreas, pero en realidad para un país como el nuestro, que en su historia reciente salió de una dictadura que le costó recuperar la democracia, créanme, estimados y estimadas estudiantes, que la democracia es el sistema donde ustedes van a poder manifestarse, donde van a poder desarrollarse, donde van a poder desplegarse como personas, donde van a poder ejercer sus derechos. No se ha inventado otro mejor, con todos los defectos que tiene. Y por eso es tan importante entonces luchar contra la corrupción. Y por eso me quedo con esa última reflexión, con esas últimas palabras, y les agradezco sinceramente que me hayan invitado. Espero que algunas de las cosas que dije les hayan servido. Gracias. Agradecemos nuevamente la gentileza del Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto, por acompañarnos hoy en este 15º aniversario de la carrera de Derecho en el Campus Chillán. De esta forma damos por finalizado el acto aniversario. Agradecemos a todos y todas su asistencia. Tengan ustedes muy buenas tardes.